Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Cubana de Dermatología, en especial a sus organizadores, que bueno, tuvieron a bien nuevamente pues invitarme para este año en esta participación, que con mucho gusto lo haré. Hoy, hablando de un tema que me parece que es muy importante para todos, tratarlo de entender, que son los tips que podemos ver en tricología para poder acercarnos un poquito más al diagnóstico, particularmente en el área de la tricoscopía. Hoy por hoy, el uso de la tricoscopía está muy en boga y pues prácticamente nos ayuda a más del 60% de los diagnósticos, sin olvidar, efectivamente, la parte clínica. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a la plática. Y bueno, quisiera comentar, primero que nada, que el objetivo de esta presentación será identificar los aspectos clínicos y tricoscópicos pues, de las alopecias cicatrizales más frecuentes, tanto cicatrizales como algunas no cicatrizales, pero tendríamos que hacer 2 simposios para poder hablar de ambas en realidad, de manera práctica, sencilla y además muy directa, que eso es lo que buscamos en la práctica clínica de todos los días, además de comentar acerca de los posibles signos tricoscópicos que nos ayudan a entender un poco más pues la presentación clínica. Es decir, todo lo debemos que correlacionar. Si nosotros tenemos un diagnóstico clínico, pues tenemos que hacer la parte tricoscópica, correlacionar y eso nos ayudará mucho más a llegar a un diagnóstico. A manera de introducción, quisiera comentar que la tricoscopía, como ustedes saben, es una herramienta fundamental para llevar a cabo un diagnóstico más preciso en las alopecias. Esto es importante recalcarlo, es solamente un apoyo, una herramienta de diagnóstico que sí, efectivamente es muy importante, pero antes no había tricoscopios, entonces teníamos que hacer diagnóstico clínico. Ahora, gracias a estas tecnologías, pues nos podemos ayudar y apoyar en ellas para poder llevar a cabo un diagnóstico de certeza. Lo importante de esto es saber cómo visualizar las estructuras básicas, que son 2 fundamentales, el pelo como unidad folicular y la piel cabelluda, así como los espacios interfoliculares alrededor de los folículos y los vasos sanguíneos. Pero sin duda, cuando analizamos pelo y piel cabelluda, pues vamos a encontrarnos con estas otras partes que nos apoyarán mucho más para el diagnóstico. También es muy importante no dejar pasar, dependiendo del tipo de alopecia que estemos viendo, las cejas, las pestañas, la barba y, ¿por qué no decirlo?, las uñas, porque muchos diagnósticos, incluso cuando dudamos, por ejemplo, en el caso de una alopecia areata o una psoriasis, si vemos las uñas y podemos identificar algunos rasgos clínicos que nos pueden ayudar y apoyar en el diagnóstico. Bueno, vamos a hablar primero de los patrones clínicos entonces de las alopecias para poder entender después los patrones tricoscópicos. En cuanto a los patrones, básicamente tenemos al patrón difuso, en el cual lo importante es iniciar la revisión siempre desde la línea de implantación del pelo y 2 centímetros hacia atrás, siguiéndolo en una línea sagital. Y aquí, en estos casos, debemos valorar 3 áreas muy importantes. La primera es la región interparietal, la segunda, la región del vértex y la tercera, la región occipital. ¿Por qué? Porque aquí en estos 3 parámetros podemos encasillar básicamente a las formas más comunes de alopecia, iniciando por la alopecia androgénica en patrón femenino, que como sabemos siempre respeta la línea de implantación y de ahí se va para atrás, una alopecia areata difusa, un líquen plano pilar que a veces nos puede confundir mucho, y recuerden que ahora existe una asociación entre el líquen plano y la alopecia androgénica que se llama alopecia en patrón fibrosante. Entonces, pueden estar las 2 juntas y también tenemos que saber identificarlas. La alopecia frontal fibrosante, como comentaba, o con patrón androgénico, y la alopecia por quimioterapia. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales podemos ver que la línea de implantación es muy importante observarla, y de ahí también la región parietal, como en la alopecia androgénica con patrón femenino y también, a su vez, en el líquen plano pilar. Hay otro patrón clínico que también nos puede ayudar mucho, que es el patrón en parches o en placas, en donde se deben o se recomienda checar tanto el centro de la placa como la zona que la circunda, no irnos nada más específicamente a la placa. Y cuando hablo de checar es que también tenemos que palparla para ver la consistencia que está teniendo. Checar también el centro y si existen o no la presencia de folículos, si hay ausencia ya de aperturas foliculares que pueden hacernos ya la idea de pensar que estamos tratando ya una alopecia de tipo cicatrizal.
Es importante también observar la piel cabelluda que está alrededor de las lesiones e incluso aún sin haber datos de inflamación o pérdida capilar, es importante observarla para ver que encontremos otras estructuras como pueden ser escamas, pápulas, pústulas y que nos pueden orientar hacia a un diagnóstico más preciso. Dentro de estas lesiones en placas, pues las que destacan sin duda son la alopecia areata, el lupus discoide, ¿por qué no? La foliculitis de Calvante, que si bien no son placas totalmente circunscritas, también puede iniciar formando solamente parches o placas. El líquen planopilar, la celulitis disecante, sobre todo cuando ya están en etapas mucho más avanzadas y que deja zonas cicatrizales muy amplias en una estructura particularmente ovalada o redonda, o la alopecia central centrífuga. Aquí tienen algunos ejemplos, tanto de alopecia areata como de foliculitis de Calvante, en la cual pues tenemos que visualizar muy bien a través de la tricoscopía qué es lo que estamos pensando, por qué estamos observando este tipo de placas y hacia qué diagnóstico nos estamos orientando. Créanme que a veces cuesta trabajo simplemente por la clínica e incluso con el uso de la tricoscopía pudiera llegar a costarnos trabajo y bueno, en esos casos necesariamente tendríamos que solicitar una biopsia. Pero lo que no queremos es llegar a eso para no tener que hacer un tratamiento más invasivo con el paciente. Entonces, alopecia areata, foliculitis de Calvante son un par de ejemplos nada más de lo que podemos encontrar con este tipo de patrones. Vean ustedes esa placa pequeña que podría confundirnos nada más con una alopecia areata, pero no, en realidad estamos hablando también de una foliculitis de Calvante. Y tenemos otro patrón que le llamamos patrón marginal, en donde siempre debemos de revisar las zonas de implantación frontal, temporal y occipital. ¿Por qué? Porque las enfermedades como la alopecia frontal fibrosante pueden atacar las tres áreas. Sabemos que el nombre lo dice, frontal fibrosante, sin embargo, también puede estar afectada la región occipital. Hay presencia de pelos finos, vellosos, y si no hay estos pelos, prácticamente estamos haciendo ya el diagnóstico de una alopecia cicatrizal. O pueden estar presentes también en las alopecias por tracción, que en un inicio pueden ser solamente procesos inflamatorios que pueden revertir, que son no cicatrizales, pero si avanzan, desafortunadamente terminan formando una placa de cicatriz. La alopecia frontal fibrosante, pues es el claro ejemplo de este padecimiento. La alopecia por tracción, que es lo que comentaba y que, bueno, nos da para mucho, es un tema amplísimo en el cual ustedes pueden observar gente que siempre se peina de la misma manera, se recoge el pelo y la línea de implantación la va retrocediendo, pero finalmente puede llegar a dejar como secuela una zona de cicatriz. Y la alopecia areata con una variante que se llama ofiásica, que es de muy mal pronóstico. Mal pronóstico me refiero al tratamiento, porque responden muy lentamente o muy poco, casi nada, pero que pueden formar esta banda sobre las regiones temporales y que nos pudiera incluso confundir con una alopecia frontal fibrosante. Entonces vean ustedes los diagnósticos, aquí están dos ejemplos muy claros de lo que es la alopecia frontal fibrosante y la alopecia por tracción, en la cual pues las cejas se conservan, pero la retracción, la zona de implantación del pelo se nota claramente retrocedida, vacía, con la presencia de pelos vellosos. En cambio, en la alopecia frontal fibrosante, como la foto que están viendo de la persona ya mayor, pues lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico es la ausencia de cejas, la ausencia de patillas y que la línea de implantación cada vez está mucho más retraída hacia la región posterior. Y aquí sí podemos entonces ya empezar a hablar de los que conocemos como los patrones tricoscópicos. Vimos básicamente los patrones clínicos y ahora podríamos empezar a tocar un poco acerca de los patrones tricoscópicos. En la piel cabelluda sana, que es lo primero que tenemos que aprender a ver, la piel cabelluda sana, vamos a encontrar unidades foliculares que presentan 2 o 3 folículos. Eso es en condiciones normales. Incluso hay gente que por cada folículo piloso puede llegar a desprender hasta 4 pelos. Puede haber cabellos pequeños, pero no debe haber más de un 10%. Es decir, todos tenemos cabellos pequeños que no necesariamente tienen que estar miniaturizados, pero cuando la gente observa su pelo o en la piel cabelluda o ustedes observan pelos pequeños, pues no hay que confundirse, no hay que pensar o encasillar inmediatamente a sus pacientes con una alopecia androgénica porque pueden ser normales, que el resto de la población los puede tener. Los pelos todos deben tener un grosor similar entre ellos. Ya cuando vemos a ver estos datos de variabilidad, que hay pelos más gruesos que otros o más delgados unos que otros, entonces ya pensamos en enfermedades o padecimientos como la alopecia frontal, alopecia androgénica, ya sea masculina o femenina, y que no haya escama perifolicular ni interfolicular. Eso es lo normal.
Si observamos ya escama a estos niveles, entonces ya estamos hablando que existe como tal un patrón o un proceso inflamatorio activo. Bien, vamos a empezar entonces con los primeros datos, como es la anisotricosis, o que comúnmente conocemos como el efecto de variabilidad. En este caso, en este hallazgo, podemos observar que a lo que hace referencia es a estos cabellos delgados y gruesos que se van alternando sobre la piel cabelluda, y que además se refiere a la miniaturización que está haciendo el pelo, que es el fenómeno final de una alopecia androgénica tanto masculina como femenina. Es decir, ya el cabello dejó ser solamente delgado y empezó a tener una reducción en su tamaño, lo que se conoce con el nombre de miniaturización. Es más evidente cada vez en los ciclos capilares que van haciendo su cambio. Es decir, si ustedes ven a un paciente y no tiene tratamiento, cada 3 meses aproximadamente, va a ir reduciendo más y más el tamaño de su pelo, así como haciéndolo mucho más delgado. Más de 6 pelos miniaturizados en la región frontal prácticamente se considera un diagnóstico de una alopecia androgénica. Es muy característico, o en alopecia frontal fibrosante con patrón femenino también lo podemos llegar a ver, pero aquí además nos acompañaría otro dato como es la escama perifolicular. Pero quédense con ese dato, todos los cabellos que sean miniaturizados, si son más de 6, cuidado, porque entonces ya estamos prácticamente hablando de que está establecida una alopecia androgénica con patrón, ya sea masculino o femenino. Los puntos negros son otro de los hallazgos tricoscópicos con los que constantemente topamos, y estos son pelos rotos antes de su crecimiento, por eso se ven negros. Entonces, si antes de salir, de emerger de la piel cabelluda, el pelo se está rompiendo, quiere decir que hay algo abajo que lo está deteniendo, que lo está inflamando y que no permite que el cabello crezca. Hay un debilitamiento del folículo, como pueden ser, por ejemplo, los casos de piña de la cabeza, en donde el proceso inflamatorio es tan fuerte, tan intenso, que llega a trozar o a romper el pelo por inflamación simplemente, como en la alopecia areata, es un dato típico muy característico, por trauma, como en la tricotilomanía, en donde el mismo paciente se jala el pelo, lo rompe y deja puntos negros, evidenciando la ruptura que está haciendo por el tirón tan enérgico sobre el pelo. O incluso en algunas alopecias cicatrizales pudiéramos llegar a ver, sobre todo en aquellas de tipo inflamatorio, como la foliculitis de Calvante, o en inflamatorio me refiero a agudo, severo, o como en el eritema central centrífugo, en donde sí efectivamente hay una ruptura de los pelos y que puede dejar llevar a observar puntos negros que son pelos trozados, rotos, y que además ya no están emergiendo. Los puntos amarillos son otro de los datos característicos de la tricoscopía, en lo cual nos hace pensar que existen orificios foliculares vacíos, más no que estén ausentes. Los orificios sí están vacíos y solamente se llegan a ver puntos amarillos. Este vacío se puede llegar a saturar o a llenar de un material como puede ser la queratina o incluso un material sebáceo. Y eso nos traduce que todavía hay la posibilidad de que el folículo esté por ahí. Es frecuente en la alopecia areata, muy, muy frecuente. Si ustedes identifican puntos negros, puntos amarillos, pues, y una zona despoblada, pues muy característico de una alopecia areata, sobre todo cuando está en parches. En la celulitis desecante también lo podemos ver, algunas veces también en la alopecia androgénica, en el lupus discoide o en la dermatitis seborreica, pero esto no solamente conllevaría esos puntos amarillos, sino que también nos haría observar la presencia de algunas escamas, tanto perifoliculares como interfoliculares. Y bien, pues yo les comparto este artículo en el cual nos habla de los puntos amarillos en la tricoscopía y todo lo que significa y todo lo que podemos llegar a aprender simplemente con poder detectar estos puntos amarillos sobre la piel cabelluda. Los puntos blancos, por su parte, son un dato ya prácticamente de que esa piel está cicatrizada. Son puntos poco definidos, cuesta a veces trabajo tratar de identificarlos porque se confunden entre el pelo, la escama, si es que lo hubiera, las zonas de eritema, pero ese contraste que hay entre rojo y blanco nos puede hacer pensar y que podemos observarlo con mayor claridad. Lo que traducen son evidentemente la presencia de fibrosis. Ya estamos hablando de una zona cicatrizal, sobre todo en etapas ya mucho más avanzadas, o una alopecia frontal fibrosante, o en el caso de la foliculitis de Calvante, cuando ya es muy crónica, es de repetición, el paciente ha cursado con muchas recaídas, puede dejar zonas blanquecinas que nos traducen ya una fibrosis, y prácticamente aquí
el daño ya es de manera irreversible. También tenemos puntos rojos, entonces ya estamos hablando de 4 puntos, puntos negros, puntos amarillos, puntos blancos, y por último vamos a tocar el tema de los puntos rojos. Los puntos rojos son secundarios a dilataciones vasculares dentro de los orificios vasculares, es decir, la irrigación a ese nivel, la perfusión sanguínea se conserva e indican, es un dato de que el pronóstico no es malo, ver puntos rojos no es malo, sobre todo en enfermedades como el lupus discoide, que es donde más lo podemos llegar a ver, y lo que nos va a traducir esta presencia de puntos negros es que pudiera darse el caso, si se frena a tiempo la inflamación, de regresión de los folículos. Entonces, es un dato pues prácticamente de buen pronóstico, sobre todo en aquellos casos de lupus de eritematoso discoide. Hay otro tipo de puntos, el sexto, que este a lo mejor sí es un poco más difícil de ver, pero yo se los quiero traer por si lo llegaran a identificar, que son los puntos azul y gris, que como pueden observar ahí en la imagen, se llegan a ver incluso cuando también hay procesos inflamatorios cicatrizales ya avanzados. Son gránulos de coloración grises y azul, secundario ya a una destrucción de la membrana basal y hay una incontinencia pigmentaria, y eso es lo que quiere traducir, que ya hay un fenómeno inflamatorio muy avanzado, muy crónico, en un proceso ya que no se detiene, y entonces ya el pigmento empieza a caer y se empieza a mezclar con las pocas fibras de colágeno, pues vivas, por así decirlo, o viables que podemos encontrar ahí. Y es un daño a la unión dermoepidérmica, evidentemente. Traduce en fibrosis y es muy frecuente encontrarlo también en el líquen planopilar en estadios muy avanzados o en el lupus eritematoso discoide. Véanos bien, traten de identificarlos, iluminen bien el área, pongan su dermatoscopio, péguense a la piel cabelluda y podrán identificar este tipo de puntos azul y gris. También es importante revisar ya ahora los tallos pilosos, hablando ya particularmente del folículo. ¿Por qué? Porque puede haber pelos cortos en crecimiento y eso mucha gente se los pregunta. Oiga, doctor, ya me está saliendo el pelo, me está creciendo, ¿cómo se ve? Usted dígame, ¿ya ve cabellos nuevos? Bien, bueno, aquí lo que podemos observar muchas veces son folículos solitarios con un tallo corto, una base ancha y una punta afilada. Si ustedes ven ese dato en el pelo, que es como una punta en una lanza, estamos pensando o nos va a sugerir que es un cabello que está creciendo, que ya se detuvo en su miniaturización y está revirtiendo y puede empezar a crecer. Pero no echen todas las campanas al vuelo, como decimos aquí en México, porque muchas veces puede ser engañoso y puede volverse a frenar el crecimiento y volverse a perder. Es diferente a los cabellos miniaturizados que tienen una punta roma, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo sé que no son cabellos que se están perdiendo, que ya están miniaturizados? Por la punta de los cabellos miniaturizados prácticamente es ovalada o roma, y en el caso de los cabellos en crecimiento es como una lanza, una punta, así se ve, y entonces los podemos identificar muy bien. Se observan mucho también en los efluvios telógenos, en donde los cabellos están sumamente delgados. Entonces vean ustedes ahí con la flecha, les pongo las imágenes en donde pueden observar esta punta de los pelos que pareciera o semejaría a una punta de un alfiler o de una lanza. Está bien identificada y eso es un dato que nos hace pensar que el cabello ya está nuevamente teniendo un crecimiento normal. Pelos en signo de exclamación, que es otro dato que podemos observar muy característico, y esto corresponde a un tallo piloso corto en la base, muy estrecha, y en la punta es un poquito más ancho, simulando a lo que conocemos como un signo de exclamación. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando vemos este tipo de datos? Que hay un daño del folículo a nivel infundibular, es decir, en la primera parte de la unidad pilosebácea, ahí está el daño. Entonces, no está creciendo, se está reduciendo en su tamaño y por eso la primera parte sale normal, prácticamente un poco más ancha, pero la parte final de ese pelo está siendo comprimida, entonces por eso sale un poquito más delgado. Es muy típico, muy característico de las alopecias areatas y de la tricotilomanía, es decir, no es exclusivo nada más de un padecimiento. Entonces, quédense con esa imagen grabada de los pelos en signo de exclamación, en el cual la base es mucho más angosta que la parte distal, que la parte del distal o final del pelo, que es mucho más ancha. El pelo en penacho es otro de los datos tricoscópicos que podemos observar con relativa frecuencia. Y aquí lo que sucede es que los tallos pilosos se van agrupando, formando
varios tallos, se considera ya un penacho más de 6 folículos por tallo. Si esto lo observamos, quiere decir que el proceso inflamatorio es importante, está fuerte y casi prácticamente nos ayuda o nos apoya mucho en el diagnóstico de una alopecia de tipo cicatrizal. Generalmente está rodeada de eritema o incluso de costras y puede observarse también en algunos pacientes con foliculitis de Calvante, que es donde más lo llegamos a ver, o en el líquen plano pilar. Claro que en la foliculitis de Calvante, aparte del penacho, vamos a encontrar costras hemáticas, costras sanguíneas, presencia de huellas de rascados o costras que llamamos melicéricas, que tienen esta coloración entre amarillenta y blanquecina. Es un dato muy característico y muy orientador, sobre todo en la foliculitis de Calvante. El pelo torsionado o pilitorti o pelo ondulado es un pelo irregular, frágil, deshidratado generalmente y que está creciendo de manera anómala, no tanto hacia arriba, sino lateralmente, y tiene estos repercusión de un proceso inflamatorio. Son cabellos que no tienen una línea normal de crecimiento y forman curvas en su trayecto. Generalmente, como lo platiqué, son quebradizos, esos son los primeros cabellos que se llegan a romper, y son pelos muy típicos y muy característicos del líquen plano pilar y de su variante, que es la alopecia frontal fibrosante. Entonces, si vemos también, aparte de la escama perifolicular, este tipo de pelos llamados pilitorti, pues nos apoyamos más hacia el diagnóstico tanto del líquen plano pilar como de una alopecia frontal fibrosante. Pelos en cola de cochino, así se llaman, o pigtails, son cabellos que a pesar de su forma, a pesar de observarlos y podernos espantar, pues vamos a ver que no son cabellos que nos den un mal pronóstico, sino por el contrario. El tallo piloso, lo que está sucediendo aquí es que el tallo se va a enredar sobre sí mismo y lo hace, pero ya afuera, sobre la superficie de la piel cabelluda. Son pelos muy finos que realmente ya no tienen un crecimiento vertical, sino que se empiezan a enredar sobre su propio eje y tienen ya la imposibilidad de romper la capa córnea, es decir, son cabellos extremadamente delgados, muy característicos en la alopecia areata o incluso en las alopecias por quimioterapia. Pero decía o comentaba que no es algo malo ni de mal pronóstico, porque lo que nos está traduciendo o lo que nos está hablando es que ya son cabellos que van a empezar a tener una regresión y que paulatinamente empezarán a ser un poquito más resistentes, más gruesos, que podrán romper con esa vaina de queratina y podrán, de esa capa córnea, perdón, y podrán volver a emerger normalmente sobre el pelo. Es decir, que si los vemos en pacientes con alopecia areata, quiere decir que estamos dando un tratamiento adecuado y que el paciente está respondiendo bastante bien. Los pelos en sacacorcho, que nos pudieran confundir un poco, pero recuerden, la forma es como un corcho, como la de un sacacorchos, que es como medio en espiral. Son también conocidos como pelos en coma y lo que traduce son parasitaciones micóticas, particularmente en tiña de la cabeza. Son pelos doblados a la mitad o que forman prácticamente un espiral completo. Hay que observarlos porque si es uno o dos, probablemente podríamos confundirnos y estar hablando de otro tipo de padecimiento como una alopecia areata. Pero si ya son varios cabellos que están en esa forma y tenemos la sospecha de que el paciente puede tener una tiña de la cabeza, pues esto prácticamente nos confirma y nos corrobora el diagnóstico. Muchas veces, o por lo general, para encontrarlos hay que retirar la escama que los cubre o que los rodea, y esto nos ayuda muchísimo más para poder entender qué es lo que está sucediendo y por qué hay ahí una tiña de la cabeza. Estos cabellos son ideales también, si lo podemos tomar, para poderlos analizar a nivel microscópico y poder identificar a qué tipo de tiña de la cabeza corresponde. Los quistes peripilares, hablando particularmente sobre todo sobre la vaina folicular o sobre el tallo piloso, son estructuras cilíndricas que rodean al pelo terminal. Ojo, porque se pueden confundir mucho con la escama de los procesos de dermatitis seborreica, pero no. Para poderlos hallar, vamos a encontrarlos en la porción proximal y media del pelo, del folículo. En cambio, la escama, sobre todo la dermatitis seborreica, la vamos a encontrar más prácticamente en el tercio proximal o donde está la piel cabelluda o perifolicular. Son secundarios a trauma o tracción continua. Es importante aquí recordar que cada folículo tiene aproximadamente 6 capas y unas más de queratina, que son las que la recubren, y entonces esas capas, por la tracción que se hace de manera continua, el cepillado, el peinado enérgico, fuerte,
va destruyendo estas fibras de queratina y va formando estos quistes peripilares. Existen una variante que son los pseudoquistes por modelantes capilares o mascarillas. Entonces nos ha tocado ver, y este es el caso que les estoy presentando, pacientes que se ponen mascarillas en los salones de belleza, que llamamos aquí, y esta se había puesto una mascarilla de chocolate, que se untó en la cabeza y produjo esta reacción. Con cuidado, porque lo podríamos confundir con liendres en una pediculosis, pero no es así. Tenemos que ser muy observadores y verificar. Los quistes peripilares son característicos de también las alopecias por tracción. Entonces, son las entidades en donde podemos encontrar con mayor frecuencia. Vamos a hablar ahora de los hallazgos alrededor de los folículos, los hallazgos perifoliculares. Si observan, lo primero que nos sale a la mente por el tipo de cuadro clínico que lo presenta más, es la descamación concéntrica de color blanca adherida al tallo piloso, que es muy característica de las alopecias cicatrizales en general. Sin embargo, hay una que se lleva a las palmas cuando vemos este tipo de dato, que es el líquen plano pilar y por consecuencia la alopecia frontal fibrosante. Es decir, si ustedes detectan, y cuidado aquí porque nos podríamos confundir, la escama perifolicular, áreas blanquecinas, ausencia de folículos o de aperturas foliculares, bueno, pues puede ser un diagnóstico muy sugestivo de un líquen planopilar. Pero luego la gente se confunde y pregunta, oiga, doctor, pero usted dijo que hay escama, pero pues en la escama también se ve la dermatitis seborreica, también se ve incluso en la alopecia por tracción. Entonces, ¿cómo vamos a identificar la escama? Uno de los datos que podríamos hacer clínicamente es que la escama es perifolicular y no está interfolicular, es decir, sobre la piel cabelluda. Y el otro es que ustedes pueden recomendar un shampoo, por ejemplo, con algún queratolítico como el ácido salicílico, y si esa escama se desprende, prácticamente era una dermatitis seborreica. Pero si no lo hace, estamos hablando de un líquen planopilar. Esto es un tip para ayudar, mas no es la regla. Sin embargo, nos puede ayudar mucho a orientarnos el diagnóstico junto con los otros datos clínicos. Está relacionada a una enfermedad activa. Si vemos a escama perifolicular, sospechamos en un líquen planopilar y prácticamente lo confirmamos, entonces esto que habla o nos traduce que la actividad de la enfermedad está presente y que si no nos apuramos con un tratamiento, el paciente puede seguir perdiendo más pelo del que ya ha perdido hasta ese momento. Ahí tienen, por ejemplo, la escama perifolicular y la escama, hay una variante que es la escama perifolicular también, pero de color amarillo. Es exactamente igual, es más gruesa nada más que las cicatrizales y es muy común en la foliculitis de Calvante, que bueno, para fines prácticos, al final termina también siendo una alopecia cicatrizal. A menudo se observa incluso cubriendo un área donde hay una pústula o un absceso, ya una colección de pus. Los hallazgos interfoliculares, ya con esto prácticamente estoy terminando esta parte de los hallazgos tricoscópicos en la piel cabelluda, se caracterizan por descamación interfolicular, presencia de pelos rotos entre las escamas, hay un eritema importante o muy importante con una escama gruesa, blanquecina, como la que se observa mucho en la psoriasis de la piel cabelluda o en la dermatitis seborreica, que nos pudiera confundir de repente. Tendríamos que ser muy minuciosos y ojo, nuevamente, la recomendación, el tip, cuando tengamos la sospecha de si es dermatitis seborreica o psoriasis, es revisar las uñas. Eso es algo que nos puede orientar mucho hacia el diagnóstico. Y también otra de las diferencias son los vasos sanguíneos, ya que con el tricoscopio en la psoriasis los vasos sanguíneos se notan puntiformes y en la dermatitis seborreica los vasos sanguíneos se notan lineales, pero hay que tener mucha experiencia y observar y observar y observar para poderlo identificar. Aquí yo les pongo, en un momento les pongo unas imágenes para que ustedes lo puedan ver. Pero vean este caso, por ejemplo, que es un cuadro de dermatitis seborreica, donde vemos escamas interfoliculares con alguna coloración amarillenta, una consistencia un poco untuosa, se acompaña de huellas de rascado, algunas costas hemáticas, que es muy característico en los pacientes que tienen dermatitis seborreica. Los vasos, ahorita que toqué el tema de los vasos, es muy importante. Si son arboriformes, o sea, como ramas más definidos, o mal definidos, entonces estamos hablando de una enfermedad o un padecimiento inflamatorio. Porque recuerden que normalmente sí hay vasos sanguíneos en la piel cabelluda y los podemos identificar, pero no por eso hagamos un diagnóstico de inflamación que podría ser erróneo. Si son vasos dilatados, gruesos
y más gruesos. Cuando hablo gruesos más que un pelo normal o un pelo terminal, ojo, porque eso puede ser una vasculitis y lo que primero lo da en la piel cabelluda, pues es un lupus discoide. Traducen entonces enfermedades del tejido conectivo como el lupus discoide y la dermatomiositis principalmente en estos casos. Bien, esto es un dato normal, como les comenté. Voy, pongo mi tricoscopio, mi dermatoscopio, observo vasos sanguíneos, no me espanto porque no son más gruesos que un cabello normal, no son arboriformes, no son tortuosos, simplemente están presentes y eso hasta en una gran parte de la población se considera un hallazgo dentro de lo normal. ¿Cuándo vamos a utilizar el aceite de inmersión? Porque luego mucha gente me lo pregunta. Oiga, doctor, ¿y cuándo pongo gel o cuándo quiero usar un aceite de inmersión? Pues es recomendable cuando el equipo que tenemos no tenga una luz polarizada, que nos haría observar estructuras mucho más detalladamente como los vasos sanguíneos. O, ¿saben que hay mucha escama? No la puedo quitar, quiero identificar que debajo de la escama puedo poner un poquito de gel, ahora que está muy de moda el alcohol gel, o aceite de inmersión. Y entonces puedo de esta manera visualizar mejor un vaso sanguíneo o incluso si hubiera ya un dato de hemorragia en la piel cabelluda. Por lo general, se inicia observando en seco. Siempre primero vemos los pacientes con el puro dermatoscopio en seco. Si tengo la duda diagnóstica, entonces uso el gel o el aceite de inmersión. Solo si lo considero necesario. Nada más. Si no, no es así. Vean cómo se ve, por ejemplo, este caso, que es una psoriasis sin aceite de inmersión en seco y con el aceite de inmersión en el gel, pues obviamente resalta muchísimo más estos vasos sanguíneos puntiformes y con eso nos orienta mucho más hacia el diagnóstico, en este caso, de psoriasis. Vamos a ver algunos casos clínicos, porque eso nos va a ayudar mucho a poder entender un poco más de lo que hemos estado hablando. Ven, esta paciente tiene 42 años con esta placa pseudolopécica, prácticamente asintomática, pero de evolución muy crónica. Llegan a la consulta porque son sus familiares, sus compañeros de trabajo quienes dicen, oye, tienes un hueco ahí en el pelo, pero ellas lo hacen diario, lo ven diario. Y entonces, particularmente, pues lo van dejando y no se dejan y no atienden este problema a tiempo. Desafortunadamente, a veces ya el daño es irreversible. Si ustedes ven esta imagen tricoscópica, pues yo les pregunto, ¿pensarían en una alopecia, una dermatitis seborreica, una alopecia por tracción, una alopecia areata? ¿Cuál sería su diagnóstico? Creo que no hay mucho que pensar, es una mujer, está en la zona frontal, esta paciente tiene este hueco ya de larga evolución, una alopecia areata podría ser larga, pero no dejaría tanta evolución. Y una dermatitis seborreica, pues no presenta este tipo de escama. Acuérdense, los quistes perifoliculares o peripilares son muy característicos efectivamente de la alopecia por tracción. Y ahí ya tenemos un diagnóstico. Vean este segundo caso, una mujer de 40 años con pérdida capilar en la región interparietal de 5 años de evolución. Pero ojo, un dato aquí que es muy característico y muy orientador, dolor y prurito ocasional, sensaciones a veces de picazón, de comezón, lo que se conoce con el nombre de tricodinia. Vamos a ver la tricoscopía y ¿qué observamos? Bueno, pues escama perifolicular, pelos en signo de B, piel cabelluda muy clara y entonces nos hace el diagnóstico de un líquen plano pilar. El dato clínico de la tricodinia nos orientó mucho a pensar en eso y lo confirmamos con el estudio de la tricoscopía a través de la escama perifolicular. Veamos, vean ustedes, aquí está la escama, el pelo en signo de letra B, que es otro dato característico del líquen plano pilar. Este tercer caso es un hombre joven de 20 años, juega mucho fútbol americano, anda en moto ahora, usa mucho el casco, y tiene esta placa alopécica de 2 años de evolución prácticamente asintomática, pero que ahora al paciente ya le preocupa porque tiene 20 años, está joven y quiere verse bien y ya no puede ocultarla con ningún corte de pelo o con ningún peinado en particular. Vean la imagen clínica, digo tricoscópica, pueden observar estos puntos y un dato muy sugestivo y que les voy a dar el tip, los tapones córneos. Cuando un tapón córneo, que es ese amarillento, está rodeado de vasos sanguíneos, prácticamente estamos hablando o nos hace el diagnóstico ya de un lupus discoide. Ojo con el patrón tricoscópico. Un tapón córneo, una zona de hiperkeratosis rodeada de vasos sanguíneos, nos hace un diagnóstico de un lupus discoide, en este caso en placa. Ahí lo tienen ustedes, ese es el tapón córneo. Vean este cuarto caso que les traigo, es una mujer
56 años con esta placa alopécica de 3 años de evolución. Si no reviso bien, me quedo con la idea y digo, esta es una alopecia areata, tiene 3 años, no le duele, es asintomática, entonces, ¿qué podrá hacer? Vamos a ver la tricoscopía y bien, encontramos sorpresa que hay algunos cabellos vellosos ahí, pero sobre todo la escama perifolicular que está en la base y un ligero eritema. Además, en ese espacio sin pelo, prácticamente no puedo detectar las aperturas foliculares. Entonces, me está hablando de un líquen plano pilar. Ahí hago el diagnóstico tanto clínico como tricoscópico. Ahí tienen los cabellos tortuosos, ¿se acuerdan que les comenté? Esos cabellos en pilitorti que también son característicos del líquen plano pilar. Un chico, un niño de 5 años de edad con una placa alopécica en la región parietal izquierda de 1 mes de evolución ya asintomática prácticamente. Aquí no hay comezón, pero perdió el pelo muy rápidamente en 1 mes. Vean ustedes esta imagen tricoscópica, hay escama, pero si alcanzan a identificar unos pelos en forma de coma, que nos hace el diagnóstico de una tiña de la cabeza. Entonces, además tiene 5 años, está prácticamente entrando a la etapa escolar, que es donde con mayor frecuencia se llega a presentar este tipo de padecimientos. Ahí están los pelos en sacacorcho o en forma de coma. El sexto caso es una mujer de 58 años, diabética, con esta tricosis de 3 años de evolución. Vean la parte posterior, la región parietal, el cuello incluso, cómo ha ido perdiendo el pelo. Entonces tengo que estar muy familiarizado con esto y poder observar tricoscópicamente que hay cabellos muy enredados en pilitorti, que no tienen un patrón recto o derecho y la ausencia de aperturas foliculares. Aquí no veo escama perifolicular, pero es prácticamente una sola coloración, puntos blancos, y me habla de una alopecia frontal fibrosante, pero con un patrón posterior que pudo habernos confundido incluso con una alopecia areata. Vean la imagen ya completa de la paciente, la pista lateral, y es prácticamente el diagnóstico de una alopecia frontal fibrosante. El séptimo caso es una mujer joven, 36 años, asmática, de larga data, de muchos años de evolución, y esta placa enorme en la región parietal, que ya casi llega a la zona del vértex. Vean el tamaño de la placa, es muy grande, pero me acerco con mi dermatoscopio, con mi tricoscopio, tratar de identificar algunas estructuras y veo estos cabellos, uno muy pequeño en signo de exclamación, pelos cortos, una base incluso un poco más delgada y más ancha en la punta, aunque no está creciendo bien, pero veo los otros cabellos muy característicos de la alopecia areata, una alopecia areata en placa, muy grande, pero pudo haberme confundido con otro diagnóstico. El paciente número 8, creo que es el penúltimo, es un masculino, es un joven de 12 años, un adolescente asintomático, con esta placa de 3 años, 3 meses de evolución. Vean el tamaño de la placa, muy grande, 3 meses. Es importante ver la tricoscopía y entonces me encuentro que hay muchos puntos negros. Veo que también hay algunos pelitos como rotos en signo de exclamación, pero hay un dato que me va a hacer el diagnóstico y se los voy a señalar porque esto es una tricotilomanía. El dato es este, que se llama una hemorragia, es un pelo de una hemorragia en el ostium, así se llama, y eso es un dato que ya nos hace inmediatamente pensar que estamos hablando de una tricotilomanía. Eso sucede porque el paciente al arrancar el cabello solo con tanta fuerza deja zonas de sangrado, como si fuera pequeños espacios sangrados que nos hacen el diagnóstico posteriormente, junto obviamente con el tamaño de la placa y el resto de la identificación de los pelos en esa piel cabelluda. El caso número 9, vean este paciente masculino, joven, las cejas están prácticamente ausentes, pero lo primero que podría hacernos pensar es en una alopecia areata. Pero tomo una tricoscopía, de ahí la importancia, y veo esa escama perifolicular muy característica del líquen plano pilar. Pero si además veo que no tiene cejas, entonces hago el diagnóstico de la variante, que es una alopecia frontal fibrosante. Pero por ser hombre a veces me pudo haber confundido. Por eso la importancia de llevar a cabo un adecuado estudio tricoscópico para poder observar si algo más está sucediendo. Ya después tomo una foto lateral y puedo ver que es una etapa incluso ya un poco avanzada, con algunas pápulas del color de la piel, pequeñas, en la zona del aspecto papular, la ausencia de la ceja con un poquito de eritema, que es muy característico de las alopecias frontales fibrosantes. Y el último caso es esta mujer, vean, es una mujer joven, vean esa zona alopécica
sobre todo en la región frontotemporal, donde ahí se ha visto que ha perdido pelos, una paciente que recientemente fue mamá. Veo los datos, hay variabilidad, pero lo que predomina son los cabellos muy adelgazados, muy finos, muy delgaditos, y entonces me hace pensar que es un efluvio telógeno postparto, por esa presencia de esos cabellos tan finos, tan delgados, predominando sobre los cabellos gruesos. A manera de conclusión, entonces, y con esta diapositiva me voy a despedir, recuerden entonces que la tricoscopía es una herramienta fundamental para todas las alopecias, ya sean cicatrizales o no cicatrizales. Tiene una utilidad diagnóstica que ayuda a disminuir el riesgo de un mal diagnóstico. Además, es muy noble, es un procedimiento no invasivo que puede ser además de mucha utilidad como una guía específica para realizar biopsias. Es decir, las biopsias actualmente se deben guiar por tricoscopía y tienen una alta precisión diagnóstica si lo sabemos utilizar y además si lo sabemos correlacionar con el cuadro clínico que estamos viendo. Por eso la importancia de correlacionarlo todo el tiempo para poder tener realmente un diagnóstico de precisión y no confundirnos. Tampoco se trata de que todo lo hagamos con tricoscopía, pero sí que lo podamos emplear cada vez más como una herramienta diagnóstica para los casos de cualquier tipo de alopecia. Muchas gracias por su atención y estoy, a la espera. Si es que en algún momento hubiera alguna pregunta, me la pueden hacer llegar, incluso vía correo electrónico. De verdad aprecio mucho su atención y a la doctora que me invitó, a los organizadores para este evento. Espero que sea magnífico como se ve que iba a ser, porque así lo leí también en parte del programa, y les deseo que estén todos muy bien. Un abrazo desde Puebla, México. Gracias.